¿Está contento con el Señor? Amén. Eres bueno con cada uno de nosotros, ¿verdad? Primero por amarnos, por salvarnos y por permitir que estemos aquí en esta noche. Cierto, hay muchos que quisieran estar, pero no pueden, por el trabajo, por enfermedades o por incrédulos. Pero gloria a Dios, nosotros estamos aquí, ¿verdad? Para escudriñar su palabra y ver personas transformadas, ¿verdad? ¿Él te ha transformado? Amén. A mí me ha transformado. A mí me ha transformado. Y si Él no te ha transformado, si tú sientes que no te ha transformado, a lo mejor sería porque no ha dejado. O porque está en el proceso, ¿cierto? Pero Dios siempre tiene ese deseo de transformarnos en personas que le adoremos, pero también que seamos obedientes, ¿verdad? A su palabra. Pues en la semana pasada estuvimos viendo a Pablo en Corintios. ¿Alguien recuerda algo de lo que vimos la semana pasada en Pablo en Corintios? ¿Qué sucedió? Sí. Algunas ideas. Aquí está Jacobo. Sí, estuvimos hablando sobre la llegada de Pablo a Corintio, donde allí pues se opusieron un opositor, ¿no? Se puso en contra de Pablo, ¿no? Sóstenes, que era el líder de la sinagoga, y se opuso llevando a Pablo delante de Galión, que era el procónsul, porque no le interesaba que Pablo pues, predicara la palabra. Pero ya Pablo había visto en visión, donde Dios le hablaba en visión, le decía: no calle, predica, habla la palabra, ¿no? Que eso es lo que la palabra de Pablo se confortaba, ¿no? Dios le confortaba a Pablo, que no callara, no tuviera miedo, no tuviera temor, porque él iba a respaldar allí la palabra de Dios. Amén. Amén. Bueno, así que quedamos en el versículo 11, ahí cuando Pablo se quedó año y medio enseñando, ¿verdad? En ese lugar. Estuvimos analizando pues lo que ya el hermano Jacob ha comentado. Vimos que Pablo además fue animado no solo por la presencia del Señor, sino también por su promesa, ¿cierto? La promesa que Dios le dio a Pablo. Pues a partir del versículo 12 hasta el versículo 18 vamos a leer y vamos a ver aquí lo que el Espíritu Santo en esta noche quiere que nosotros aprendemos. Dice: cuando Galión, estoy leyendo en la NTV, dice: cuando Galión llegó a ser gobernador de Acaya, unos judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley. Pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galión se dirigió a los acusadores de Pablo y dijo: escuchen ustedes, judíos, si aquí hubiera alguna fechoría o un delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso. Pero dado que es solo un asunto de palabras y nombres
y de su ley judía, resuélvanlo ustedes mismos. Me niego a juzgar tales asuntos. Así que los expulsó de la corte. Entonces, la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó allí mismo en la corte. Pero Galión no le dio a eso ninguna importancia. Amén. Bueno, hasta el versículo 17. Lo dejamos hasta el 17. Porque ya en 18 empieza otro tema. El Señor en el versículo 12, ya hemos visto que versículo 11, ¿cierto? Hemos visto que el Señor le había dado una promesa y el versículo, él se había quedado ahí 1 año y medio, ¿cierto? Predicando el Evangelio. Aquí en el versículo 12 nosotros encontramos a este gobernador, ¿cierto? A Galión, cuando empezó a ser el gobernador. Y vimos la semana pasada que el Señor había prometido que sobre la vida de Pablo no se produciría ningún daño alguno. Pero eso no significa que no iba a venir un problema, ¿verdad?, sobre él. Esto nosotros lo vimos el miércoles pasado. Los judíos aquí en el versículo 12, ¿no?, cuando este hombre empieza a ser gobernador, cambiaron de estrategia. Cambiar de estrategia es no seguir lo que ellos siempre hacían. Pues, ¿qué era lo que ellos hacían antes? ¿Llevaban a Pablo a una corte o ellos mismos tomaban la justicia por su mano? Ellos mismos tomaban la justicia por su mano. Pero ahora, aprovechando este gobernador, ellos lo llevan ante el gobernador para que el gobernador sea que los juzgue. Bueno, otras veces se levantan en contra de Pablo y no tiene ningún resultado porque el hombre sigue predicando el Evangelio. Ahora cambian de estrategia, ¿no?, para ver si esto tiene resultado. Pablo se está enfrentando ahora a una oposición legal, ya que sus oponentes presentan cargos oficiales iguales a los de Jesús ante Pilato. Es decir, en lugar de llevarlo a juicio ante un gobernante de la ciudad, se da cuenta que la decisión de un dirigente romano tendría más consecuencias en toda la provincia. Este es un ataque legal, no un disturbio. Ellos llevan a Pablo ante el bema o lugar de juicio, y así es que se considera. Bueno, yo creo que esta estrategia de ellos viene, recuerdan que ya antes había un gobernante que había ordenado a que todos los judíos salieran de dónde? De Roma. Todos los judíos tenían que abandonar a Roma. Y Pablo está predicando el Evangelio. Ya en una visión Dios le dice que no pare, que hable, pero ellos están aprovechando a que este gobernador es romano. Y si ya antes Roma había dado un decreto que todos los judíos tenían que salir de Roma, yo creo que la estrategia de este hombre es aprovechar este gobernador
para impedir que Pablo siga predicando. Digo yo, igual ellos queriendo aprovecharse, ¿no?, de esa ley que había de que los judíos salieran de Roma. En el versículo 13 vemos los cargos por los cuales ellos acusan a Pablo entre el procónsul. Este persuade a los hombres ¿a qué? A honrar a Dios contra la ley. ¿Contra qué ley? ¿Romana o judía? ¿Contra qué ley? Era lo que estaba en el Imperio Romano, la ley romana que estaba. ¿La ley romana o la ley judía? Vamos a ver cuál es. Yo no sé las intenciones de ellos, pero el Galión, el romano, más adelante le dice, no, este asunto a mí no me interesa. O sea, entonces él entendió que era la ley judía. No sé, Jacob, ¿qué piensa? Sí, es que aquí hay una estrategia, yo lo veo de una manera, la estrategia de Sóstenes, que él, como estaba ante una ley romana, quería acusarle de conspirar contra esta ley romana, y Sóstenes, el Galión, que era muy inteligente, hay que darse cuenta, que él aquí juzga, ¿no? Y ve y evalúa el tema, y entonces ve que ellos no es la ley romana que le están acusando, es asunto de ellos. Le dice, eso es un asunto, no es un asunto de que haya cometido un delito, es un asunto de ustedes, es un asunto de creencias y religiones, que es lo que Galión le dice a ellos. Yo lo que veo aquí que ellos querían colarla como bajo la ley romana para que le castigaran, ¿no? le metieran preso, ¿no? Vale. Es lo que puedo ver. ¿Quién más quiere opinar? ¿Qué hay más? Dámele a Alberto. Está muy tímido hoy. ¿Qué pasó? Sí, es que se ve que como que quieren usar una doble artimaña, como dice Jacob. Lo tiran como si fuese algo de la ley romana, pero el Galión, el procónsul les dice, ¿no? Como si de aquí en la escritura. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, pero si son cuestiones de vuestra ley, parece que no lo tenía claro por dónde le querían tirar, si la romana o de la otra. Los otros, el caso era llevarlo ante el cónsul para que le juzgara o le castigara, como hicieron con Pilato, cuando llevaban a Pilato. No sé si tienen esa intención. Pero aquí dice, ¿de qué me estás hablando? Si es de vuestras leyes y vuestras cosas, arregladlo entre vosotros. Porque entre o sea, como si fuese de la ley romana, no había hecho ningún mal como para castigar. Bueno. Me gustaría que leyera qué versión tiene. Reina Valera 1960. Dame el micro. Démelo. Otra versión que no sea Reina Valera, ¿qué quieren? Esta Reina Valera De David. Vale, David. Y El versículo 13. Dice, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Vuelve y lo Ya está, hasta ahí. ¿Ya? A ver, perfecto. A ver la de David, ¿cómo dice? Este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley, dice la ley. A la ley. Sería un gancho. Sería intentando confundir, dame el micro a David. Sería intentando confundir o era claramente en contra de la ley de ellos, lo que ellos tenían, la ley que Dios se les había dado. Me pone adelante. Ahí ya lo dice que ahí pone
sacerdotes presentan cargos oficiales iguales a los de Jesús ante Pilato. Pues le están diciendo lo mismo. Ante Pilato también le dijo que estaban ofendiendo su ley, la de los judíos. Pues aquí están haciendo lo mismo. Están usando el sistema para defender lo suyo. Exactamente. Cogiendo un decreto ley que hay en contra de los judíos para ellos mismos beneficiarse. Pero ven qué cosa, ¿no? Quieren hacer que un gobernante romano haga una condena a un judío, porque Pablo era judío, aunque él tenía nacionalidad romana, pero él también era judío. O sea, ellos quieren detener a Pablo de toda forma, pero Dios estaba con Pablo, Dios estaba apoyándole ahí a Pablo. Entonces vemos que ellos querían usar la fuerza para beneficiarse de eso, ¿no? De ese gobernante. Galión fue un procónsul romano designado por el Senado. Galión fue el hermano del filósofo Séneca y fue procónsul desde el año 51 hasta el 52. Una de las fechas confirmadas que nos permiten determinar los eventos en el libro de los Hechos. A veces decimos, pero no me vale de nada saber la historia. Muchas veces nos queremos nutrir de las enseñanzas, de lo que dice la Biblia, ¿no? Queremos ir a la interpretación bíblica, ¿cierto? Pero la historia nos aporta a nosotros mucha luz para nosotros investigar más a profundidad acerca de Pablo, acerca de cómo funcionaba las leyes romanas en ese tiempo y cómo estaban sometidos los judíos a obedecer, ¿verdad?, las leyes romanas. Que hay un contraste aquí de leyes, lo que la ley romana establecía y lo que establecía la ley judía, y esto había un choque, ¿cierto? Cuando se levantaba alguien predicando otra doctrina que ellos entendían que no era lo que establecía la ley, ellos se levantaban en contra de eso. Esta vez no toman la justicia por su mano, esta vez ellos quieren ir legalmente para que lo juzguen igual que como juzgaron a Jesús. Bueno, es que él dice que él es el rey de los judíos, está en contra del César. Este hombre anda predicando otra religión, está estorbando nuestra religión. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo Pablo se está enfrentando a una situación bastante difícil. Y la historia nos ayuda a nosotros a meternos ahí para escudriñar mejor, para tener más claridad acerca de las cosas como iban sucediendo. Alberto. Me busco la versión Pexita, el versículo 13 que estamos hablando, de la Biblia Pexita, y dice, aquí lo dice más claro que hablaba de la ley de ellos, porque dice, diciendo, este hombre convence a los hombres para que adoren a Dios fuera de la ley. Dice la versión esta. Como que claro que estaba, que como Pablo enseñaba que no hacía falta la ley, ¿no? Porque estaba Cristo. Aquí estos le estaban usando de eso, que enseñar, que adoren a Dios fuera de la ley. Por eso luego el gobernador dice, si es cosa vuestra, regalos. Bueno, el versículo 14, versículo 15, versículo 16, en estos versos nosotros vemos cómo cuando Pablo va a defenderse
este hombre no le deja. Galión no le deja hablar. Galión entiende perfectamente qué es lo que este grupo de judíos está tramando contra Pablo. Y no le deja, ¿verdad? Siendo ciudadano romano, Pablo estaba preparado para defenderse. Empieza a hablar, pero esto resultó innecesario porque Galión lo interrumpe. El procónsul inmediatamente vio que el verdadero asunto no era la aplicación de la ley romana, sino la interpretación de la religión judía. Así que nada que se marchen, él manda que se marchen de allí, de su presencia. Parece que este hombre dijo, yo no voy a perder el tiempo con ustedes, ¿no? Allá ustedes con sus religiones, con sus historias, ¿no? Él dice, esto no es más que palabrería, ¿no? No son más que palabras. Aquí no hay ningún delito, porque yo tengo que juzgar a un hombre que no ha cometido ningún delito. Son asuntos vuestros, ¿verdad? Versículo 17. Versículo 17. Algunas personas creen que estos griegos apoyan a Pablo. Vamos a leer el texto para que podamos entender. Versículo 17. Nos dice, entonces la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó allí mismo en la corte. Pero Galión no le dio a eso ninguna importancia. ¿Ven que están pegándole a un hombre? Y él es la autoridad, y él voltea. Me imagino que salió de ahí, lo dejó. Ya él había dicho, resuelven ustedes, ya ustedes son asuntos vuestros. No tengo nada que ver. La pregunta es, ¿eran esos griegos defensores de Pablo? Y la segunda pregunta, ¿crees que era de los convertidos en Corintios? Dos preguntas. ¿Qué usted cree? ¿Estaban defendiendo a Pablo? Y la segunda pregunta, ¿eran cristianos estos hombres? ¿No? ¿No? Lo que piensen. Si usted cree que estaban en defensa de Pablo, ¿no? Cualquier idea vale. ¿No? Lo sigo. Yo creo que ellos miraron, a pesar de que eran griegos, pero ellos miraron a Sóstenes como que se estaba usando a los demás judíos para usar este boicot contra Pablo. Ellos en su normalidad, yo les veo que tienen razón, y yo estoy ahí también le pego a Sóstenes. En ese tiempo. Sí, porque hombre, está usando de usarlo a los demás para hacer este tumulto, ¿no? En contra de Pablo. Es lo que yo veo aquí, ¿no? Los griegos no defendían porque estaban a favor de Pablo, sino por la acción de Sóstenes, de usar este medio, es lo que veo. Puede ser. ¿Quién más? ¿Hay más? ¿No? Bueno, pues estos hombres que se levantan en contra de lo que están acusando a Pablo, pues, verdaderamente ellos no eran defensores de Pablo y seguro que no serían tampoco creyentes. Una persona regenerada por el Espíritu Santo no procedería así, ¿verdad que no? ¿No? Nosotros encontramos en el Nuevo Testamento cuando Judas entrega a Jesús,
encontramos a Pedro que sacó una espada y le cortó la oreja a uno de los soldados para defender al maestro, ¿cierto? También encontramos otros dos discípulos de Jesús que están diciéndole a Jesús: Señor, hacemos descender fuego del cielo. ¿No? Y Jesús le dijo: no hagan eso. Jesús los reprende a ellos. Recuerden que estos hombres están con Jesús, pero todavía no han sido llenos del Espíritu Santo. Ellos todavía no habían recibido, ¿no?, esa llenura. Estaban, como yo le digo, en la carne. No estaban siendo espirituales. Luego, después que el Espíritu Santo descendió, estos hombres fueron llenos del poder de Dios y en ellos ya no había esa rebeldía, esa violencia. Eran hombres que se dejaban matar por el Evangelio. Y lo vemos en la Escritura. Después del derramamiento del Espíritu Santo, no encontramos a Esteban poniendo resistencia, ¿verdad que no? No encontramos a Pedro cuando lo llevaban a la cárcel poniendo resistencia. Ya ninguno se volvía violento. Eran personas que habían sido regeneradas, lavadas, ¿verdad?, con la sangre de Jesucristo. Entonces, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues esto se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que desea, dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 17. Entonces no puede ser posible que estos hombres fueran cristianos, mucho menos estuvieran defendiendo a Pablo. ¿Qué sería lo que pasó? ¿Y por qué? Si no son judíos, porque son griegos, los que se levantan contra los judíos y se ponen a pelear, están pegándole al jefe de la sinagoga. No son cristianos, mucho menos están defendiendo ¿a quién? A Pablo. No lo dice aquí las Escrituras. Vamos a ver algunos versos paralelos aquí, algunos versos paralelos. En la Biblia de las Américas dice: entonces todos ellos se echaron mano a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpeaban frente al tribunal. Pero Galión no hacía caso de nada de esto. La Nueva Biblia Latinoamérica dice: entonces todos ellos agarraron a Sóstenes, el oficial principal de la sinagoga, y lo golpeaban frente al tribunal, pero Galión no hacía caso de nada de esto. Reina Valera Gómez. Entonces todos los griegos, tomando a Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, mas Galión nada se le daba de ello. La Reina Valera 1909, que es la más actualizada de la Reina Valera, dice: entonces todos los griegos, tomando a Sóstenes, prepósito de la sinagoga, le herían delante del tribunal, y a Galión nada se le daba de ello. ¿Ven? No eran judíos. Entonces yo lo que me preguntaba: ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Por qué personas que no tienen nada que ver? Porque esta gente deberían de estar a favor de ¿quién? ¿De Pablo? Los gentiles no, estos hombres deberían de haber hecho lo mismo que hizo el gobernador. No importarle absolutamente nada, porque esto era un asunto de ¿qué? De los judíos, dejarlos ahí. Pero ¿por qué le pegan? Si no era el asunto de ellos. Ahora luego de ahí. Que
casa el estudio, nos llamó mucho la atención cómo la Reina Valera traduce los griegos. Y entonces a veces decía, vamos a buscar otras versiones, ¿no? Y son esas que ven ahí, ¿no? Y, o sea, si tú sacas la síntesis de todas las versiones, no eran, o eran helenistas. El caso es que era como que ellos estaban aburridos de los judíos, o sea, y es como si la ley se le va en contra a los mismos judíos que fueron en contra de Pablo. O sea, imagínense, ellos van a ese lugar a acusar a Pablo. Y va el jefe de la sinagoga. Sin embargo, el que sale malherido es el jefe de la sinagoga. Porque a veces cuando hay muchos en la palestra política, últimamente, ¿no? ¿Qué es lo que todo el mundo habla de la política? Piqué, cansa. O sea, el populismo cansa. Yo creo que las otras personas que estaban en esa cultura estaban cansados de los judíos y agarraron y le pegaron. O lo que dice Jacob. A lo mejor los mismos judíos, se enfadaron contra Sóstenes y le pegaron. O sea, no, el Espíritu Santo como que no le da ese detalle a eso, porque a nosotros eso no nos edifica. Eso es una cosa que nosotros no tenemos que imitar. Si en una multitud algo no está a nuestro favor, nosotros no vamos y le pegamos. Nosotros a lo mejor hacemos como Galión, indiferentes. O orar, que es lo que deberíamos hacer. No sé si entienden, la Biblia es para vivirla. Hay algo ahí, hay unos hombres que van a buscar chisme y el general no hace nada y lo que hacen es violencia. O sea, esta sociedad de hoy en día, es lo que harían hoy en día en Madrid, en la Puerta del Sol, y es lo que hace la humanidad, ser violento, ser carnal. No sé. Dámele a David. David. Y luego Jacob. ¿Dónde está la...? La pregunta, el hombre había creído, ¿no? ¿Estaba? Que Azurra había creído, ¿no? No había creído. No, todavía no. No había creído, ¿no? Sostener no había creído, ¿no? Todavía. Era jefe de la sinagoga y un judío, siendo cristiano, no podía ser jefe de la sinagoga. Sí, porque antes el otro sí que cree. ¿Quién se había ido por eso? Sí. ¿Cómo se llama? Crispo, pero abandonó. Era lo mismo, ¿no? Sí, era jefe de la sinagoga. Creyó, pero ese fue. Ese fue, pues ya Se fue, abandonó porque no podía ser jefe de la sinagoga, le mataban. Solo quería saber si creían, pero al final creo, ¿no? Al final sí cree. Al final la paliza que le dieron le hizo creer. Le hizo creer. Se la haría pensar, se lo pensaría. Esa fue la prueba para que creyese. Exactamente, como dice la escritura, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan bien. Hacía falta darle una buena paliza para que se arrepintiera. A ver, como Poncio Pilato, yo me lavo las manos, faltaba vosotros, yo me voy, adiós, Sí, pero le vino buena la tunda que le pegaron a Sóstenes. No, Ana decía que no, aquí no se ve una, a ver, si no me equivoco, ¿no? Una inspiración divina, ¿no? Por medio del Espíritu Santo que sobre este chisme, ¿no? Sobre la ley que los judíos cuestionaban, ¿no? Y querían condenar a Pablo. Pero lo que vemos aquí es el respaldo de cómo Dios respalda a Pablo, que fue lo que ya le había dicho antes en la visión: no temas, yo estoy contigo, habla la palabra, predica la palabra, pero no temas. Entonces, aquí vemos el respaldo de Dios. Dios se adelanta. De cómo Dios se adelanta, porque es que Dios se la sabe toda y nada más. Amén. Entonces, ese es el respaldo. Además, algo que puedo ver aquí es el juicio que Sóstenes quería levantar contra Pablo y quería hacerlo legal llevándolo ante Galión. Entonces yo creo que los judíos ese fue lo que, y los griegos los que estaban allí viendo ese juicio que era injusto, lo que estaba haciendo, pues se ganó esto. Ahora fue de parte de Dios también. Yo desde que digo,
Yo en ese tiempo estoy allí también le pego. No, los cristianos no deben pegar. No, en ese tiempo. No eran cristianos, los que le pegaron al jefe de la sinagoga no eran judíos. Yo me voy a ese tiempo. Eran personas gentiles, que no eran cristianos, tampoco no eran judíos. Yo lo definí, cuando yo lo leí, lo analicé, yo dije en mi propia palabra, estamos hartos de ustedes, y le entraron a golpe. ¿Sí? Porque no hay otra expresión que se pueda decir, que es que no son judíos, es que no son cristianos, es que no están defendiendo a Pablo, es que esta gente estaban ya hartos de los judíos religiosos, que la ley, que nuestra religión, y vamos a pegarle, vamos a quitar ya, vamos a acabar ya con eso. Yo lo definí así, no es, perdóneme la expresión, pero yo sé que yo no tengo otra explicación. Eso decía Charlie, pero ¿por qué le pegaron? ¿Por qué le han pegado? ¿No? Porque alguna razón tenía que haber. Es que, claro, como decía Ada antes y Jacob, todo cansa, ¿no? Todo cansa, ¿cierto? Pero Dios va permitiendo todas las cosas para bien, para guiar a los suyos, ¿no? Por donde tienen que ir, hermano Frank. Sí, bueno, viendo el estudio pasado, el versículo 4 de este mismo capítulo, dice que Pablo, él, cuando discutía con ellos, él persuadía tanto a judíos como a griegos, ¿cierto? Bueno, pienso yo, ¿no? De que aquí en esa multitud, digamos, cuando fueron a apresar a Jesús, Pablo, lo que tú decías ahora, Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, ¿no? Sí, Marco. ¿Cierto? ¿Por qué lo hizo? Digamos porque él pensaba que así actuaba a Dios, un ejemplo, que estaba haciendo lo correcto, ¿cierto? Entonces aquí, digamos, en el versículo 4, teniéndonos un poquito, dice que él, cuando él predicaba, discutía y persuadía tanto a judíos como a griegos. De pronto en esta multitud había personas que le habían creído a Pablo, ¿cierto? Y sabían de que lo que estaban haciendo con Pablo era incorrecto. Entonces pensaban ellos que era también una manera de actuar, ¿no? Puede haber una, ¿cómo te dijera yo? Una simplicidad ahí, ¿no? De que ellos pensaban, de que, como hacía Pablo anteriormente, de que él atacaba a los cristianos pensando que estaba haciendo lo correcto, ¿cierto? Porque él se regía bajo la ley. Entonces aquí, si nos paramos un momentico aquí en el versículo 4, entonces dice que cuando él no predicaba, sino que discutía, ¿sí? Discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía, o sea que había personas que le creían. Entonces en esa multitud que golpearon a este hombre, podrían haber personas que le creían a Pablo, pienso, ¿no? Puede ser, pero lo cierto es que vemos aquí en el verso 16 y el verso 17, nosotros vemos que la actitud de Galión es una actitud muy llamativa, es muy fría, ¿verdad? Ante la decisión que toma con los judíos y lo que hizo cuando le están pegándole al jefe de la sinagoga. Es que no le importó absolutamente nada. Nada. Es otro caso muy particular, ¿cierto? Porque él quizá hubiera estado a favor de los judíos, pues una religión más, ¿para qué queremos más religiones? ¿No? Igual hubiera podido decir, cuando empezaron los apóstoles a predicar el Evangelio, no sé si ustedes recuerdan, a partir del capítulo 3 del libro de los Hechos, en la
Pedro y Juan están siendo investigados, están siendo perseguidos, ¿verdad que sí? Empiezan ahí a prohibirles que sigan predicando en el nombre de ese Jesús. Sin embargo, este hombre le dice: a mí no me importa vuestra religión, vuestras historias, vuestra palabrería, lárguense de aquí. No tengo nada que ver con eso, son asuntos vuestros, ¿cierto? Pero fíjate, vamos a mirar un poco más detenidamente a ver cómo Dios está obrando a través de este hombre, de esta autoridad. Sabemos que es Roma que tiene el poder político, pero gracias a la soberanía de Dios, en este momento histórico, en este tiempo de la formación de la iglesia, Dios hace que la relación entre el gobierno romano y la iglesia cristiana no sea tirante. No sea tirante. Él no se va en contra de la religión cristiana. Más bien, yo creo que él le hace que reflexionen un poco los judíos acerca de su creencia religiosa, ¿no? Es que parece ser muy contradictorio que estemos predicando el mismo Dios y que nos matemos por el mismo Dios. ¿No le parece un poco chocante, no? ¿Cierto? ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Y todas las religiones adoran ¿a quién? A Dios. Supuestamente a Dios. a Dios. Y si tú hablas con uno de ellos, te dice: no, porque el Dios que nosotros oramos, Dios con letras mayúsculas y ese al terminar. Entienden perfectamente que cuando se refiere a un Dios cualquiera, es con minúscula y no tiene ese al terminar. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de hablar con alguien que es chocante con lo que tú entiendes que es Dios. No sé si tú has hablado con alguien de ellos que tenga otras creencias. Por ejemplo, vemos que todo lo que están en contra de nuestras creencias, por ejemplo, te contradicen y ponen su creencia por encima de la nuestra. Y no es que nosotros queramos poner nuestra creencia por encima. Lo que digo es que si todos vamos adorando a un mismo Dios, servimos a un mismo Dios, ¿por qué nos matamos? ¿Por qué nos peleamos? ¿Por qué mejor no nos ponemos de acuerdo? Bueno, tenemos puntos de vista diferentes, pero es el mismo Dios. Vamos a dejarlo tranquilo. Es lo que este hombre está haciendo, ¿o no? Yo creo que sí, que es lo que este hombre está haciendo. Vamos a dejarlo tranquilo. De hecho, ya antes, cuando Pablo fue llevado ante el tribuno, ¿recuerdan? El tribuno donde había muchas imágenes que adoraban en Atenas. Al Areópago, cuando él le dice que vosotros sois muy religiosos. Tenían muchas imágenes. Pero dentro de que tenían muchas imágenes, estas gentes, ¿qué le dicen a Pablo? Ya te escucharemos. Ya te escucharemos nuevamente hablar. ¿De qué? De estas mismas historias. Ya te volveremos a escuchar. No le quisieron prestar atención. Pero en este caso no es que no le quieran prestar atención. En este caso es que quieren juzgarlo para que lo condenen por predicar ¿qué? Al mismo Dios. Pero este hombre yo creo que este hombre fue bastante sensato, ¿no? En hacer un juicio
en no irse a favor de ninguno. Arreglo ustedes. Es lo que él le dice. ¿Algo quería decir algo? El botón. Dale el botón, sí. El botón, no lo cortes. Ahí. Viendo que ya Dios le había ordenado a Pablo que tenía mucho pueblo y para que él predicara la palabra, conociendo que Dios no es un Dios que miente, sino que la Biblia dice que sea Dios verá que es un hombre mentiroso. Ya Dios había revelado a Pablo en visión de que no callase, que predicara la palabra y que tenía mucho pueblo para él. Entonces, sabiendo de que Dios tiene dominio y control de todas las cosas, y es un Dios que tiene un plan orquestado, porque es un Dios sabio. Entonces, este Galión puede ser que Dios pusiera temor en su corazón y pusiera sabiduría, porque vemos algo aquí, y es que si Galión condena a Pablo por predicar la palabra, entonces, ¿dónde está el respaldo de que ya Dios le iba a dar a Pablo? Entonces, si prohíbe allí predicar a Cristo, entonces se quedaría incompleto, ¿no? La promesa de Dios ahí, donde ya le dice a Pablo, yo tengo mucho pueblo para ti. Entonces, ahí ya quien tomó dominio y control de Dios de este asunto. No lo hizo Galión porque quiso, sino porque Dios tuvo control. Allí dio sabiduría para eso. Amén. Así es. Cuando parece que todo va empeorando, que todo va de mal en peor, Dios siempre tiene una solución. Dios respalda. Dámele a David. Creo que tenía la mano levantada. Dios respalda. Eso que, ahora que decía Jacob eso, es verdad, Dios le prometió, le dijo que hablara y que no callase, ¿no? Y aquel no podía castigarlo por eso. Pero también al otro lo colgaron por lo mismo, él recibió el castigo. Ahí estaba Dios, Fue castigado. demostrándole la protección, no solo que no le iba a castigar a uno, sino que la cosa pues también la han dado. Porque estamos cansados de ella. Podemos verlo también, ¿no? Que Dios está orando en vez de el castigo que debían de darle a Pablo, lo recibe este hombre, ¿no? El jefe de la sinagoga. Bueno, un poco alegorizando. Sí, el tiempo se va, pero William McDonald en su comentario, cuando hizo tiempo, casi que me lo leí entero, él dice que somos inmortales hasta que Dios decida que somos inmortales. Y en toda la historia, cuando Satanás ha querido poner jaque mate el plan de Dios, no sale bien. Por ejemplo, con Esther y Mardoqueo y Naamán, ¿se llamaba? Amán. El que muere es Amán. Herodes mata a los niños, ese Herodes también no es que muere bien. O sea, Dios tiene sus planes. Y a veces nosotros pensamos que el infierno está ganando. Porque esta situación, 20 años después, los cristianos son perseguidos. Y hoy los cristianos son perseguidos, pero Dios sigue en control. O sea, somos inmortales hasta que Dios diga que somos inmortales. O sea, mientras el Señor nos necesite aquí abajo, nada nos detendrá. Y es lo que en la Biblia no vemos. Pero cuando el Señor dice, bueno, voy a dejar que el enemigo aparezca, le da carrera. Bueno, diablo, sigue. O sea, nosotros que tenemos que seguir confiando. Y aunque parece que todo está mal, Dios siempre está obrando. Así es. Dios, cuando hace una promesa, Él no la incumple. Él la cumple. ¿Cierto? Él sigue fiel a su promesa. Y vemos que el resultado de esta multitud de los judíos llevar a Pablo para que sea juzgado, la pelea que se arma entre ellos, sirve como resultado de que Sóstenes, el jefe de la sinagoga, se arrepienta, fuera colaborador de Pablo, y luego Pablo, cuando escribe en la primera carta a los Corintios, le reconoce, ¿verdad? Le manda un saludo
a Sóstenes aquí en esta iglesia. En el versículo 18 nosotros vemos que Pablo, después de esto, dice, después Pablo se quedó en Corinto un tiempo más, luego se despidió de los hermanos y fue a Cencrea, que quedaba cerca. Allí se rapó la cabeza según la costumbre judía en señal de haber cumplido un voto. Después se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y Aquila con él. Bueno, encontramos que Pablo sigue la orden que el Señor le había dado. Habla y no pare. Él siguió hablando. Entonces, cabe resaltar la confianza en Dios de Pablo. A pesar de este panorama, se queda allí un tiempo más. Él no sale corriendo, se detiene ahí. Una preguntita, ¿qué más nos dice el versículo 18? Aparte de que él se quedó ahí, ¿qué nos dice el verso 18? ¿Qué más encontramos? Dice que se quedó muchos días. Yo me imagino que dando ánimos a los hermanos de todo lo que había pasado, ¿no? Porque dice aquí que habiéndose despedido de los hermanos, o sea que le estaría dando ánimos. Estas cosas pueden pasar, pero mira, no permanezco firme, seguir adelante. Luego navegó y se dirigió hacia Siria, y que ahí se rapó la cabeza porque había hecho un voto, y que la acompañaban Priscila y Aquilas. O sea, que se fue a Siria a seguir con la labor, porque allí va a seguir hablando. Se fue camino a Éfeso. No, iba a decir lo de... Sí, que Pablo, saliendo de allí, pues iba a la dirección a Éfeso. Pues no, mira, que tú no quieres... No le toque el botoncito. Sí, ahí. Que él iba camino a Éfeso, pasa por Siria, va por Cencrea. Y él allí pues se rapa la cabeza, pues ya iba hecho voto, y deja allí a Priscila y a Aquila en Éfeso y ya pues marcha a Jerusalén, pero más adelante lo vamos a ver. Pero bueno, ahí vemos algo que él, bueno, es algo de debate en ese poco de raparse se rapó la cabeza, porque aquí dice, y yendo con Priscila y Aquila se rapó la cabeza, que es el voto, un voto que él ya había hecho. Un nazareo, igual que, bueno, diferente a Sansón, a Jesús y a Samuel. Lo tenía largo y se lo cortó. Sí. ¿No? Mucho cuidado, Jesús era. ¿Qué era Jesús? Nazareo. ¿Nazareo o nazareno? ¿Es? Nazaret. Si era de Nazaret, era nazareno. Pero Nazareo. Nazareo no me vino, nada. Nazareo es otra cosa, no es lo mismo. Claro, porque Jesús le dijo, Nazareno, no vamos a confundir nazareno con nazareo. Nazareno es el gentilicio de los de Nazaret. Y nazareo son los que tienen un voto. Sansón, Como Samuel. Sansón, como Juan el Bautista, como Samuel, eran entregados a Dios, no podían contaminarse con las cosas del mundo, tenían que estar santos siempre, mantenerse purificados a Dios. Entonces, en este verso vemos muchas cosas, pero vamos a detenernos en Pablo en ese voto que él había hecho. No se sabe exactamente cuándo
y Pablo había hecho el voto nazareo, y al llegar a Cencrea se cumplió el tiempo por el cual había hecho voto, y conforme al rito de la ley se hizo rapar la cabeza. Una preguntita aquí rapidito. ¿Se está Pablo contradiciendo? ¿Se está contradiciendo? Bueno, si sabemos que un voto nazareo es parte de la ley y era para mantenerse santo, santificado delante de Dios, si ya Pablo había aceptado a Cristo, lleno del Espíritu Santo, ¿para qué tiene que hacer un voto? ¿Se está contradiciendo Pablo? ¿Qué piensan ustedes? Un poco confuso, ¿no? Muy bien. Este tema de hoy está un poco... A David y Jacob. Bueno, David primero sabe. Sí. ¿Se está equivocando Pablo? ¿Se está contradiciendo? Yo no sé si es que se contradice porque tampoco sé qué voto hizo, ni cuándo, ni por qué. Entonces, que no puedo saber, no se puede saber por qué si se contradice o no. Porque tampoco sabemos qué voto hizo, ni cuándo, ni cómo, ni por qué. O sea, ahí solo dice que se rapó la cabeza porque se acabó el... Y se rapó la cabeza quiere decir que el voto fue dejarse crecer el pelo. Ajá, sí. Sí, era así, en número 6 era así los votos. Número 6. Hombre, si se rapa la cabeza es porque tenía el pelo largo. No, yo lo puedo tener así. Un voto nazareo era eso, dejarse crecer el pelo, no beber vino y no comer cosas con levadura Ni pegarse a los muertos. ni a tocar muertos, no podía tocar cadáveres. Sí, aquí, ahorita decía que era algo del debate, pero hay que mirar que Pablo, que no aparece en la Biblia cuando él hizo este voto, solamente aparece cuando se rapa la cabeza, pero yo no puedo entrar en una cuestión si estaba contradiciéndose ante la ley, porque fue algo que lo hizo por al llegar a esa zona donde iba a empezar predicando la palabra, y lo hizo por en plan de que Dios le respaldara en todo esto. La otra parte es de este voto, que no solamente era raparse la cabeza, no era solamente raparse la cabeza, es que el pelo era lo importante aquí, no era raparse la cabeza, es que el pelo era la ofrenda, y el pelo era que él tenía que llevar a Jerusalén. Que por eso dio el viaje a Jerusalén, cuando dejó aquí la Priscila en Éfeso. Él se va a Jerusalén, entonces aquí hay que ver que por alto no va. Así que el pelo era la ofrenda, y no era solamente, porque aquí dice, bueno, se rapó la cabeza, pero no es tanto que se rapó, sino el pelo. ¿A dónde lo llevaba? Que tenía que llevarlo a Jerusalén. Y es ahí donde entra la historia. Yo ya no dejamos la alta para que siga. Sí, qué cosa que Lucas, mira que Lucas es muy explícito. Lucas es muy explícito y no dice de cuál era el voto. Y la pregunta de David es bien buena, porque en casa nosotros estábamos, mira, buscamos todos los libros y nadie dice nada, nadie se moja, porque el Espíritu Santo no lo refleja. Lo dice Jacob, ¿no? Puede ser que él estaba por lo que le había pasado antes, por lo que había pasado, acuérdense que a él lo dejaron casi muerto. Número 6. Hay mucha razón
hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su pelo. Y en el 3 dice que se abstendrá de vino, de sidra, no beberá vinagre de vino, o sea, ellos tenían una dieta como cuando nosotros hacemos el ayuno. Yo lo veo así, no sé. Es un tema para mirarlo más y el tiempo es muy corto, pero tampoco Lucas como que le da tanto. Es que si tú no lo lees, tú no te fijas. Yo le dije hoy cuando hablábamos, bebiéndole un cafecito ahí, preparando el estudio, digo, yo he leído el libro de Hechos 3 veces, de 2016 para acá, y yo no me había fijado. O sea, si cuando tú te detienes, es que Lucas lo dice rápido, como, y él pasó por Cencre y se cortó el pelo. Pero es que el pelo largo era el sacrificio, y lo que dice Jacob, el sacrificio era llevar el pelo a Jerusalén, o sea, él se cortó el pelo ahí, pero el pelo tenía que llevarlo a Jerusalén, o sea. Luego tenían que hacer un sacrificio. Y tenían 30 días, ¿eh? Tenían que hacer un sacrificio. Que bajo la ley era 30 días, después que te cortan el pelo para llevarlo. Sí. Pero no creo que duró 30 días. Él hace un voto, según algunos historiadores, con otros cristianos más, para poder acercarse a los judíos, para hacer que ellos vinieran al Evangelio. Era como una forma de acercarse a los judíos y congraciarse con ellos, para evangelizarlos, para compartir más con ellos, ¿no? Era lo que estaba establecido en la ley. Bueno, si los judíos conocen la ley, saben que un voto nazareo es de purificación, es de santificación, es para apartarse de todas las cosas malas, bueno, pues esta gente está también guardando la ley de Dios, ¿no? En cuanto al amor, hay muchas, ¿cómo se llama? Estatutos, vamos a decir en la ley, eran unos 13 mandamientos que habían entre ellos, pero estaba lo civil, lo moral y lo religioso. En cuanto a lo religioso, ellos entienden que estos hombres nazareos se están purificando, son de Dios. Era más fácil para escucharlo, para compartir con ellos. Y tenía un tiempo, había dos tipos de votos. Uno era para toda la vida y otro era por un tiempo. Se ponía un tiempo específico y una vez cumplido ese tiempo, hemos leído aquí que porque se había cumplido el tiempo se hizo raspar la cabeza. Así pudieron mantener lazos con los judíos con la esperanza de evangelizar a algunos de ellos para Cristo. Ese fue el motivo por el cual Pablo hace un voto, según los investigadores. Lucas registra que Pablo tomó consigo a Priscila y Aquila y puso rumbo a Siria y se detienen en Éfeso. Esto significa que el destino final de Pablo era la iglesia de Antioquía, por lo que finalmente el segundo viaje misionero de Pablo. En el versículo 19 leemos, dice, primero se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás. Mientras estuvo en Éfeso, fue a la sinagoga para razonar con los judíos. Pablo en Éfeso se queda aquí, ¿verdad? Y ahí dura, ¿qué tiempo? Pues bueno, luego lo vamos a ver, luego vamos a reflexionar acerca del tiempo que dura aquí en Éfeso, lo que él hace, ¿verdad? Su ministerio y todo eso. Vamos a fijarnos en la frase, si Dios quiere, del verso 21. Dice, al irse, sin embargo, dijo, si Dios quiere,
regresaré. Entonces zarpó de Éfeso. Pablo demostró su conocimiento sobre quién estaba en control de su vida y deseos, cuando dijo: pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Él podría haber querido volver a Éfeso. Él podría haber intentado regresar, pero él sabía que esto solo sucedería si era la voluntad de Dios. Entonces concluimos hoy fijándonos en que todo va bien en Éfeso, versículo 19. No es atacado, no tiene que salir corriendo, pero él espera en la voluntad de Dios. ¿Qué aprendemos de Dios aquí? ¿Qué nosotros aprendamos de Dios? Sí, pero ¿qué aprendemos de Dios primero? ¿O de Pablo? ¿Quieren primero de Pablo? Vamos a ver de Pablo. ¿Qué aprende de Pablo? De Pablo, ¿Qué aprende de Pablo? aprendo según Levítico 14:9 que se estaba purificando. Dice que Se estaba purificando. dice en Levítico 14:9, dice: y sucederá que en el séptimo día se rasurará todo el cabello, se rasurará la cabeza, las barbas y las cejas, todo su cabello. Entonces lavará su ropa y se lavará el cuerpo en agua y quedará limpio. ¿Pero ese a quién era? Eso era el voto nazareno. No, que era como Un voto nazareo. Sí, de Levítico. Yo creo que si sería ese voto que hizo para la purificación. No fue para purificación. Ya Pablo ya estaba ya santificado Se rapó y purificado. Era para congraciarse con los judíos. con los judíos. Sí, para acercarse a ellos, para que ellos se acercaran a Dios a través de Jesús. Pero era también como una forma de silicio, puede ser. Sí, era una forma de De congraciarse. vestirse de saco y raparse como hacían. Que como decía tiempo, vamos rápido, no sé si los hermanos lo pillaron. Pablo siempre sale corriendo de todos los sitios. Sin embargo, en Efeso, que tiene como una paz relativa, él no quiere salir corriendo. Y entonces ahí dice, si Dios quiere, le dice, quédate Pablo, y él dice, no, yo tengo que irme a Jerusalén porque él tenía sus asuntos, quería celebrar allí la Pascua, dice, y si Dios quiere, volveré. O sea, pero a nosotros nos llamó la atención, no sé si se fijaron, que en todos los lados Pablo sale a la carrera, con lo opuesto. Sin embargo, en un lugar que le va bien, él tiene la capacidad de consultar con Dios. A nosotros nos confunde, hablábamos en casa, ¿no? Cuando todo va bien, nosotros entendemos, no, es la voluntad de Dios, que yo no me mueva de este sitio. Sin embargo, Pablo sigue en movimiento. Sí, muy bien, así es. Él es valiente, él no se deja amedrentar por nada, él continúa confiando en la soberanía de Dios y él no decide por él mismo ni por las circunstancias, ¿verdad? Él elige esperar siempre en Dios. Entonces, ¿qué aprende de Dios? Pues nosotros aprendemos de Dios que Dios cumple la promesa, no temas, yo estoy contigo. El procónsul a favor de Pablo, ¿verdad? Ya lo hemos visto, a favor de Pablo. La mano de Dios obrando. La multitud en contra de los judíos y a Pablo no le pasa absolutamente nada, cuando en otras ocasiones es contra Pablo que arremeten. La mano de Dios obrando, ¿verdad? Protegiéndole. Dios hace que regrese a Antioquía a salvo. ¿Ves? Dios ha cumplido. Dios le dijo, no temas, aquí nadie te va a hacer nada. Tú habla, no pares. Y Dios cumplió. ¿Han visto? Se levantaron contra él. Nadie tocó a Pablo. Pablo salió de allí tal y como él entró, gloria al Señor. Pablo cumple el mandato. Habla, él no calla. Se queda en Corintios un poco más. Inicia su viaje de vuelta para contar las maravillas de Dios. Depende de la voluntad de Dios. Él dice, si Dios quiere, ¿verdad? ¿Y tú?
¿cómo nosotros lo hacemos? ¿Confiamos en Dios? ¿Tenemos esa fe en Dios? ¿Debemos seguir creyendo todo lo que Dios dijo? Él no es hombre para mentir. No fiarnos de lo que vemos, sino de los planes de Dios y su soberanía. De eso que nosotros debemos de fiarnos, ¿verdad? No mirar las cosas que nos rodean y lo que está pasando a nuestro alrededor. Debemos poner nuestros planes en las manos de Dios, someter nuestras agendas a las de Dios. ¿Cómo vamos en ese asunto? Porque muchas veces no sometemos nuestra agenda a Dios, nuestros planes, lo que nosotros queremos hacer. Nosotros planeamos, como dice Santiago, ¿verdad? Que creo que el capítulo 5 de Santiago, que dice que hacemos planes de futuro, de negocio, y no decimos si Dios quiere, ¿cierto? Y todo lo que nosotros vamos a hacer, tenemos que someterlo a manos de Dios y decir siempre si Dios quiere, porque si Él quiere que nosotros lo hacemos. Si Él no quiere, nosotros no hacemos absolutamente nada, no nos movemos, ¿verdad?, de donde nosotros estamos. Él tiene el control de todas las cosas. Porque Dios le bendiga, que Dios le guarde, y para el próximo miércoles pues continuamos en estos versos, analizaremos un poco más profundo versos 19, de ahí en adelante analicen un estudio en el versículo 19 del capítulo 18, de ahí en adelante vamos a ver qué aprendemos más.